Nunca en casi 50 años, en democracia en España, un expresidente se había sentado ante un juez por corrupción. Eso pasó ayer y hoy en este país y se entiende mejor con dos personajes del cine que cometen tecnicismos que luego hablaremos. Pero primero vamos a ver un poco los hechos que han hecho sentarse a don José Luis Rodríguez Zapatero en el banquillo. Como hemos comentado, es el primer presidente en la historia que declara como investigado en democracia. Ayer estuvo un paseo, estuvo 3 horitas con el juez Calama, ahí hablando de sus cosas. Y aquí hay un tema de que hay 7 delitos, supuestamente, que bueno, que fueron sin querer, entre los cuales encontramos el primero, organización criminal, a ser un supuesto líder de una red estable y jerarquizada. 2, tráfico de influencias, ya que había movido hilos en la administración para lograr el rescate de Plus Ultra, esta aerolínea que tenía tanto tránsito y tantos vuelos y tantas operaciones. Luego, blanqueo de capitales, lavar las comisiones cobradas a través de sociedades en el extranjero, apropiación indebida, quedarse con fondos que no le correspondían. 5, falsedad documental. 6, delito contra la hacienda pública, al no fiscalizar bien el tema de las joyas. Estas joyas que venían primero que eran baratijas, luego una herencia familiar, que no sé si su abuela era Cleopatra, tal y como decía el Chocas en un vídeo. Y por último, contrabando. Es un poco los 7 delitos que se le han, por el que tiene que dar explicaciones, bueno, por el que ha dado explicaciones ante el juez ayer y hoy, ayer 3 horas, hoy no sabremos cuánto. Y lo que el juez vino a decir ayer, el juez Calama, es que el veredicto del día fue que no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de su criminalidad. Entonces, bueno, tampoco ha sabido explicar lo de los 500.000 euros por informes verbales, que no ha podido justificar. Suena un poco a dinámica de blanqueo, un poquito. Y lo sorprendente es que no le impuso medidas cautelares, ni se le retiró el pasaporte diplomático ni el pasaporte normal, ni entró en prisión. Es verdad que yo creo que aquí el juez ha sido coherente porque el otro, que su compañero también de juicio, se la ha juzgado con el mismo rasero de no quitarle nada, con lo cual aquí el juez yo creo que ha sido coherente y no ha incurrido en una diferencia respecto a los dos, implicados. No, bueno, y que Pero no tampoco archiva la creo causa. que nos encontremos a Zapatero ahora en un aeropuerto estando en el punto de mira, no creo que será lo correcto. O sea, que creo Sí, que dice, o sea, procesalmente no tiene sentido porque está muy arraigado, tiene un tema mediático importante. Bueno, también está el tema de las hijas, las mujeres, la familia esté aquí muy arraigada al territorio. Pero bueno, es verdad que ha habido mucha crítica también porque la fiscalía y las acusaciones particulares no han tenido el mismo peso unas que las otras, pero bueno, estos son supuestamente, supuestamente no sabemos, pobrecito mío, a lo mejor el pobre no sabía lo que estaba haciendo, o yo qué sé, a lo mejor puso de manera deliberada que la mujer fuera la responsable, o que las hijas que tenían una empresa, what the fuck, que estuviera cobrando ahí de empresas grandes como Huawei en China y demás. Bueno, ya, Dios andará y como a todo. ¿Tú cómo ves este tema? bueno, lo primero que quería hacer era agradecerte, tío, porque, joder, está muy bien este resumen que has hecho para que en unos poquitos minutos, ¿no? Tengamos, hoy nuestros espectadores tengan una visión de en qué punto está todo esto, ¿no? Porque al final creo que los medios de desinformación de hoy en día, pues, Eh, nos ayudan y creo mm. que a mí, por ejemplo, que me gusta más la tele apagada, tío, pues nos viene bien esto, tener todo esto en 2 minutillos, tío, y lo dicho, agradecerte todo esto. ¿En qué? Porque eres un vago, entonces dilo también, que como eres un puto vago, pues siempre viene bien que me den el trabajo masticadito para no estar yo ahí picoteando, ¿sabes? Bueno, no te voy a Honrando dejar el valor.
Mira, te voy a dejar que ya de puto vago por el tema de que no me puedo permitir hablar así a mí mismo, ¿sabes? Porque si no creo esa realidad y sé que no es así, pero está Porque te guay, tío. Nos sonrarías tu valor. demuestras, nos demuestras una vez más cuáles son tus talentos, tío, tus superpoderes. Entonces, Qué creo que bonito. honro tu valor. Tu valor. Y luego, tú qué, o sea, ¿qué superpoderes le dirías que tiene este hombre? Hostia, güey, me abres un buen melón, ¿eh? Me abres un buen melón. De Bueno, hecho, tú que eres un poco el gurú de los superpoderes, de la Liga, de la Justicia y estas mierdas. de hecho, eh, este creo que es interesante, ¿no? Porque creo que va a ser la primera vez que analicemos para mí a un villano, tío, porque vamos a sacar, o sea, de hecho creo que van a ser los superpoderes oscuros de Zapatero. Eh, Sí, tío, creo que hay que añadir ese adjetivo, ¿no? Porque joder, lo que se me ocurrían era el primero, usar el escudo moral como arma, ¿no? Es esto que siempre usan mucho los políticos esta parte, ¿no? Es como que él cuando se defiende, ¿no? Pues siempre me conduje con decencia y honradez, ¿no? Como que siempre intentan aparentar que han sido los buenos, ¿no? De hecho, eso incluso él fue el que se inventó el código del buen gobierno, ¿no? O sea, como que en el presumen. 2005, ¿no? Claro, y luego 2005, en artículo 2000 3.6. y en Sí, 2008 sí. aceptando, contradiciéndose, ¿no? Entonces, como que esto de que son superiores a nosotros moralmente, creo que es algo en lo que utilizan demasiado y Zapatero es uno de los primeros en usarlo. Ahora creo que su aprendiz, su joven Padawan Pedro, que ya casi es un Jedi de usar el escudo moral como arma, lo sigue utilizando, ¿no? Siempre te ha dicho un Luego, poco que Zapatero, perdón que te corte un segundo, siempre te ha dicho un poco que Zapatero un poco es el gurú de la izquierda, es el líder, el alma un poco del partido, siempre ha sido un poco ese gran expresidente en el que se apoyó su joven Padawan Sánchez en su momento para articularse como maestro Jedi y que le incluyeran en el Consejo de Sabios para liderar esa izquierda socialista. Y fíjate dónde ha quedado el maestro, ¿no? El maestro del bueno, Consejo. pero es que estos se fueron a hacer un máster, tío, a donde se creó el socialismo, ¿no? O sea, se fueron a Venezuela, o sea, al final donde los tentáculos de todo esto se absorbieron la información pura. O sea, entonces Qué quiero decir. grande, qué grande. ¿Cómo he hecho en falta yo a mi Pablo Iglesias Turrión hablando de la libertad, del socialismo, del progresismo allí? Es un activo que hemos perdido, tío. Sí, la verdad es que sí, ojalá. Algún día deberíamos Ojalá invitarlo al vuelva. podcast. A ver si nos acepta la Sí. invitación al podcast. Ojalá venga. Bueno, pues seguimos con los superpoderes. Luego lo siguiente, la transparencia opaca, ¿no? Ese como me intento mostrar, pero a nivel selectivo, ¿no? Me parece, no sé, ahora mismo, en este caso, ¿no? Ha ofrecido una autorización universal para que rastreen sus cuentas, pero luego de repente no dice nada sobre las joyas, ¿no? Incluso te están diciendo que de repente, no, si esto no será más de 50.000 euros. De hecho, las joyas, recordemos que primero empezó el equipo de natación sincronizada, que es su trabajo informar del que le paga, que es el dueño, informaban que primero, bueno, eran baratijas. Luego vino a salir el representante de ZP diciendo que valían 50.000 euros, luego dice que se equivocó y luego ha salido que valen 1,3 millones. O sea, Mira, hemos empezado por. Y luego en medio, que era una cosa familiar que heredó, debe ser Cleopatra, la abuela de este hombre, porque heredar 1,3 millones y luego encima no declararlo, que eso sí, sí. contraviene encima la Ah, ley que él dijo. a mí me encanta eso, ¿no? Es decir, hostia, o han contratado al peor tasador de la historia de joyas o. Porque no sé, ¿sabes? Se le ha olvidado ahí un par de ceritos. O era familiar suyo el que lo tasó, porque, hombre, y ayer, por ejemplo, delante del juez, no tocó el tema. Le ha pedido más tiempo para buscar un poco cómo explicarlo. Las cosas de bien, que sea un regalo, una donación de Arabia Saudí, pero la donación no la declaró, que tenía que haber hacerlo. Luego sale eh, el exministro de Industria, Miguel, diciendo que él también recibió joyas, pero que se lo donó al ministerio en su momento, que parecía como que era una defensa, pero realmente le está tirando a pie de los caballos a Mira, te, ZP. te, te voy a relacionar todo esto, ¿no? De las joyas con el siguiente superpoder oscuro que sería la identidad de virtud, ¿no? Es como que en este caso él predica el buen gobierno y se presenta como decente, ¿no? Pues en este caso creo que es
creo que es claro, ¿no? Es decir, publico esta ley en la que si ellos reciben regalos, todo pasa a ser patrimonio del Estado. del Estado, ¿no? Y creo que ahí no han sido tan socialistas en esto, ¿no? Sí, bueno, recordemos esa frase maravillosa, preciosa, poética, porque él es muy, muy lacrimógeno, muy, muy ñoño. Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Esto con las joyas en la caja fuerte en un despacho en Ferraz, ¿sabes? Bueno, vamos a apuntar esta frase, vamos a destacarla, o sea, subrayarla, porque creo que luego la vamos a usar para comentar alguna Sí, cosita sí, más, porque es sí, que abre sí. demasiados melones. Y luego esto, ¿no? El silencio estratégico, o sea, algo de que realmente ha absorbido su joven Padawan, que de repente eso, desaparecen de la sociedad y no se sabe nada de ellos hasta que van preparando el rato. No sé, ese silencio no es como lo que... Yo lo llamaría como esto del el típico, nos vamos a la cueva, nos baje pues tú y yo, ¿no? Que somos gente trabajadora, nos vamos a preparar nuestros proyectos, no sé, incluso creo que llevamos aquí semanas en la cueva preparando todo esto de lanzar, antes de lanzarnos a hacer el podcast y esta gente, ¿no? Como que utilizan ese silencio para todo lo contrario, ¿no? Para preparar su defensa, o sea, para ver cómo pueden minimizar daño, ¿no? Porque ellos saben que el daño está hecho, o sea, que eso es lo peor de todo, ¿no? Que al final es como ese... Y es que es que es verdad que es un talento malo, ¿no? Porque es decir, o sea, yo creo que si pongo la mano en el fuego por ti, yo sé que si tú mientes, o sea, al final luego vas a tener algo que te reconcome por dentro, ¿no? Como igual que hablábamos el otro día de Si tienes moral y ética, porque si si eres no la moral. tienes, evidentemente a mí me resbala aquí y me da exactamente igual. Claro, y es lo que empieza a ver con toda esta gente. Por eso creo que hay que añadir el adjetivo oscuro a todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no? Porque creo que al final eh, es un talento, pero claro, no para hacer el bien. O sea, Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es lo que le exacto. decía el tío de Spiderman antes de morir, en el Lástima coche. que, lástima que, te iba a decir, Dilo, dilo, dilo. lástima que el rescate de no llegar a tiempo para traer al tío Ben a la Moncloa, porque Bueno, el que se hizo el rescate es el gobierno A plus ultra, que puso ahí 53 exacto. millones de euros que no se sabe lo que ha pasado con el dinero. Pero bueno, y además luego, aparte de los superpoderes, una serie de contradicciones pequeñitas. El patrimonio del expresidente del gobierno no sé, unos 10 años pasó de 38.000 a más de 3,7 millones. Sí, sí, ser socialista es tener poco. Sí, es tener poco y dar mucho a los demás, pero para sí mismo, claro, porque luego esto de los informes que nos ha cobrado y tal, y luego un poco conectado con los superpoderes y las contradicciones, eh, que siempre son sin querer, habría que también pues, bajar a tierra esto conectando con algún personaje de cine. Y a mí, evidentemente, se me ocurren dos. Bueno, es que claro, Se me ya ocurren está aquí, dos. ya está saliendo, ya tenía ganas de sacar tu talento. A ver, Claro, sorpréndeme, tío, porque con esta siempre me sueles dejar ahora que blanco. hemos salido de la cueva y hemos llegado al mundo de las ideas, ahora que mis niños acaban de hacerla brillantemente todos su PAU, yo aquí veo, se me arroja la luz, evidentemente, del conocimiento y me vienen dos nombres. Evidentemente, el primero es Gollum, que tiene esa parte de dos caras, ¿no? Dos personalidades, ese Gollum destructivo, avaricioso, codicioso, y Sméagol, buena persona, indulgente, aquí no pasa nada, socialismo. Y luego, por otro lado, bueno, con Sméagol, que es un poco, soy completamente inocente, yo no quería, no sé qué me ha pasado, la tentación, y Gollum un poco el que se aferra a un tesoro que explica, ¿no? Mi tesoro. Lo curioso que aquí el anillo, digamos, el tesoro de Bueno, ZP. aquí habrá varios Son, anillos, ¿eh? Aquí tendrán anillos, sí. sí, sí, aquí tenemos los 1,3 millones en joyas, el patrimonio exacerbado que nos explica de dónde viene. Y luego, por otro lado, tendríamos, yo creo, como nos toca, a mí me toca mucho, ya sabes, mi Harvey Dent, del Caballero Oscuro, mi Rachel.
Eh, Aquí Harvey Dent sería un poco, Además, recordemos, que ¿no? no casualmente, pero mira, hemos venido el caballero oscuro y El, ca- el caballero blanco. el caballero blanco de Gotham y el caballero oscuro, ¿no? Que sería un poco en lo que ha caído. Y además, recordemos esa frase, ¿no? Que dice siempre, que le dice Harvey Dent en aquella cena cuando se sienta Bruce con esa bailarina del ballet, la primera bailarina del ballet de Moscú, Ujú. que le dice Bruce, juntemos un par de mesas y tal. Sí. Y dice Harvey, buf, no creo que podamos, está lleno, ¿eh? Y dice Bruce, deberían, soy el dueño. Hace así, monta la mesa y le dice, Harvey Dent le dice una reflexión brillante, que es o mueres como un héroe o vive lo suficiente para haberte convertido en un villano. Y es un poco lo que le va a pasar a este hombre, porque Sí, venía con una porque mácula de tal y al final, mira, ¿no? a partir de ahora se va a convertir en el caballero oscuro de la Moncloa, porque eh, Del del socialismo. socialismo español. Sí, porque, Eh, bueno, es que no sé, creo que si hablamos a nivel socialismo los hay más grandes, ¿no? Porque nuestro amigo el que ya no a está nivel tierno, histórico, ¿no? ¿no? O sea, si hacemos Claro, porque un si das el tier, histórico en el ranking, ¿no? Pues nuestro amigo el que ya no está tierno, que está maduro, pues bueno, también tiene... también tenemos a Michino, Mao Zedong, tenemos a mucha gente. Bueno, hay mucha gente. En la Rusia soviética tenemos unos ejemplos con mi Stalin, mi sargento de hierro, tenemos ahí unos ejemplos buenísimos. Y No sé, pero fíjate, tío, que no tenía así muy claro cómo pensar, ¿no? La miniatura de este vídeo y tal, y creo que con lo que ha sacado de Smigolo Harry Dent, tendremos que elegir una hay que elegir para una, hacer, hay que elegir una, ¿eh? O hay que sea, elegir yo, una. tío, Porque a tú mí la codicia, o sea, tú la codicia, la usura, ¿dónde lo ves más? En Gollum. a ver, yo me inclino, tío, o sea, es que el Gollum, tío, mi tesoro, ¿sabes? Me veo hasta aquí enganchado a las joyas, ¿sabes? Prefiero la cárcel, pero me voy a la cárcel con mis joyas, ¿sabes? Me lo voy a ir sacando del despacho que estoy lleno de joyas, o sea, me imagino Que esa me escena. lleven, pero con dignidad y con mis joyas y mis posesiones. Claro, Es tremendo. ya que te la has jugado, ¿no? Por lo menos llévate el trofeo. Y yo creo que David llega un momento de mojarse, de decir la verdad, a pecho descubierto. Y yo creo que hay que quitarse la capa y la máscara. Y deberías decirme, mm, ¿Smigol o Gollum? ¿Con qué cara te quedas? No hay color, tío, no hay color en este caso. O sea, con el caballero oscuro de. El caballero oscuro del Señor de los Anillos, tío, Gollum, o sea. Y luego, por ejemplo, si te dan un presupuesto, yo qué sé, en joyas, por ejemplo, ¿no? Algo aleatorio, de 1,3 millones de casualidad, ¿en qué te lo gastas tú? Esto es bueno, o sea, creo que como esta gente de montar una empresa y comprarme una vivienda en Punta Cana y irme de España, ¿sabes? Aunque Está muy por de lo que moda pueda ahora ser, República Dominicana. por si, ¿sabes? Porque quiero decirte, normalmente Hacienda está muy fina, ¿no? Yo recuerdo una vez que se me olvidó meter, o nada, unos 100 euros que me habían puesto en plan por hacer publicidad en mi blog, y a esta gente con esos 1,3 millones, digo, entonces no vaya a ser, ¿no? Que tal, pues sacaré el dinero Pobrecitos. para irme a República Dominicana, ¿no? O sea, creo que tendría que irme para allá, por lo menos, tío. Y si me pillan en una cárcel allí, pues bueno, por lo menos no, la cárcel está más cerca de la playa. Mm, sí, sí, sí. Buen clima. Bueno, además ahora es un poco el reducto, ¿no? Del socialismo. Tenemos ahí a Pepe Bono. Parece que hay mucha riqueza de mi José Luis Ábalos y de mi Coldo que están por ahí también circulando. Mi Víctor Aldama también iba mucho por ahí. Sí, pero O sea bueno, que esto no es tenemos. no es ninguna coincidencia. O sea, lo que tiene República Dominicana es un régimen fiscal no territorial, el non-dom que llaman. Entonces, se montan allí una empresa y todo el dinero que les paguen a esa empresa desde España no tributa legalmente. O sea, eso es la Pero única. es sin querer. Sin querer, no Yo no sé si es una seamos. coincidencia. Yo siempre, como lo que decimos, aunque sea su talento, ¿no? Esa superioridad moral, yo creo que
Porque ellos quieren al final que se paguen impuestos para construir hospitales y que haya más profesionales, Carreteras, que la gente colegios, esté sí. mejor. Sí, sí. Yo recuerdo, fíjate, recuerdo cuando salió público el sueldo de Messi del mundo que ponía el contrato faraónico, no sé qué, que eran 200 millones, que era una burrada eso. Eh, Me acuerdo un contertulio del chiringuito este de jóvenes, Lobo Carrasco, que decía, mejor del Barça, mucho mejor, más hospitales, más escuelas, más carreteras. Yo, pues si está el club hundido en la miseria, mucho mejor, más escuelas, más hospitales, joder. Mira, Y vamos yo, a pero decirle tío, ¿pero qué al dices? editor que es cuando si algún día consigo contratar un editor, ¿no? Le decimos que no meta este, El este- corte, el corte porque si lo recuerdo, digo, es tremendo, tremendo de verdad. Y bueno, yo creo que para cerrar un poco ya, que la gente nos comente luego en comentarios, que se suscriban al canal, por supuesto, que metan que se vean el enlace venga, de, venga, de vamos, nuestra ¿qué comunidad. pregunta, qué pregunta les dejamos? Venga. Mm, yo les diría que, bueno, ¿qué piensan de todo esto? Si ha sido una cosa que ha sido sin querer, sin maldad, y en qué se gastarían ellos el dinero. Mira, eso me parece buena, es una buena pregunta. ¿Si en joyas o en inmuebles? ¿En qué? ¿En qué invertirían esa cantidad de dinero? Es verdad que también recordemos a la audiencia que nosotros también trabajamos en temas de emprendimiento, con emprendedores, con empresas, con lo cual tenemos un poquito esa vena de business, que también la queremos trabajar un poquito aquí de soslayo. Y siempre viene bien, ¿no? Un poco qué haces con el dinero, cómo lo gestionas, en qué lo inviertes, para qué, oro, Sí, sobre todo, ¿no? Bitcoin. Porque además veremos mucho ese dato, ¿no? Que se dice, ¿no? Que mucha de la gente que le toca así un dinero inesperado seguramente no lo gastaría de tal manera que no genere activos y dentro de un máximo 5 años están arruinados. Le pasa, de hecho, a muchos deportistas de élite, sobre todo en la NBA, también en el fútbol, pero en la NBA es muy sonado casos de grandes super jugadores de baloncesto que no tienen conocimientos financieros y se arruinan, se Ujú. funden todo el dinero y adiós. Y bancarrota. Pues sí. Bueno, pues terminamos con esa pregunta y lo Que tenemos. se, que se suscriba a la gente, que nos dé amor, cariño, apoyo. También, por supuesto, estamos abiertos a escuchar insultos, donaciones, que nos den joyas, lo que la gente quiera. Lo que la Eso gente sí, quiera. yo si nos está viendo un rey árabe y nos quiere dejar 1 millón de euros en joyas, yo no voy a decirles que no, no sé tú, pero A mí, si un jeque o un Petro Husband de esto, yo que haga lo que quiera. y bueno, Yo, y aprovecho para contarnos que hemos lanzado ya nuestro landing, porque si se quieren apuntar, dejarnos el correo, les avisaremos cuando episodios como este pues estén ya listos en YouTube. de hecho, de hecho, el que vea este vídeo ya podrá saber en primicia que mañana sacamos otro. Oh. Mañana sacamos otro. ¿Decimos sobre el qué o no? Que se apunten, ¿no? Que se apunte, Y lo que den en el venga, correo. hombre, venga, hombre. Haber estudiado, que se apunten, hombre. Así que nada, recordemos siempre, por favor, que esto no es una condena, es una instrucción abierta y ya veremos lo que pasa. Esto lo decide un juez de la justicia, que la justicia sea libre y que decida libremente lo que va a pasar con este hombre. Estamos aquí simplemente opinando deliberadamente y libremente. Que si por lo que sea no hay un siguiente episodio es que estamos en la cárcel. Seguramente. Pero bueno, tenemos el Bizum abierto para donaciones. Así que nada, os escuchamos y leemos en comentarios. Un fuerte abrazo a Un todos. abrazo.